la GDPR, a la General Data Protection Regulation. Entró en vigor en abril de 2016, pero el 25 de mayo es obligado a cumplimiento. Y esto, bueno, pues regula, como ustedes todos saben, ¿no?, los datos de todo ciudadano europeo, los datos personales de todos los ciudadanos europeos. Y acaba de decir Mar España, que si no sé si saben quién es la directora general de la Agencia Española de Protección de Datos, acaba de decir que el 25 de mayo y que no hay prórroga. O sea, que esto el 25 de mayo es de obligado cumplimiento absolutamente, tanto para las administraciones como las empresas, por supuesto. Yo lo que quería poner y lo que queremos poner hoy aquí encima de la mesa es si nosotros, esta administración, si la administración foral, si nuestros ayuntamientos, quién está preparado para los datos. Esta moción tiene dos partes que claramente hay que diferenciarlas. Por una parte está pues si tenemos bien las cosas en casa, si estamos cuidando nuestros datos o si por lo menos sabemos lo que es un dato. Y por otra parte, cuando ya tengamos la casa bien barrida, el potencial de esos datos, que el dato no es el mal, que el potencial de todos esos datos. Por ejemplo, por lo tanto, esta normativa europea, insisto, el GDPR, nos obliga, entre otras cosas, a las empresas tener un responsable de datos siempre que se procesen datos personales en la empresa. Y esto también tiene que recaer en las administraciones públicas. A ver lo que me dicen ustedes luego cuando me respondan. También las administraciones públicas, si manejan datos personales y sobre todo, y tal y como señala la Directiva Europea, si son datos de salud, ojo, pues esta persona, este responsable de protección de datos, que es lo que nosotros estamos pidiendo, una oficina de protección de datos, tiene que estar. Y si se lo exigimos a las empresas, ¿cómo la administración no lo va a tener? Y es que yo sepa, de momento, el Gobierno de Navarra no lo tiene. Por lo tanto, encima de la mesa tenemos que dar ejemplo. Y si se lo exigimos a las empresas, nosotros también. Pero no solo tenemos que dar ejemplo, porque es que esta normativa prevé sanciones de hasta 20 millones de euros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer y abrir esta oficina, este espacio, para explicar la que se nos viene con el dato, que no es pequeña, y también ayudar pues a los ayuntamientos, a las mancomunidades, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros entendemos, desde luego, es que la administración foral no está preparada. Y no está bien que nosotros exijamos, insisto, y que nosotros no lo hagamos. Y no lo hagamos porque ahí está nuestra preocupación. No solo nuestra preocupación, porque ya hemos visto que UPN para el próximo pleno va a preguntar sobre el error, sobre el fallo de la brecha de seguridad que se ha detectado en la Hacienda Foral. Gravísimo. Eso significa no tener ni idea de cómo funcionan los datos. Y eso tendría una sanción importantísima en Europa. En España nos han perdonado, pero ya nos han dicho que es una sanción grave. Pero nos han perdonado por ser la primera vez, porque son benévolos. Yo no sé con quién habrán hablado, pero nos han perdonado. Pero desde luego la brecha de seguridad dice mucho de cuál es la situación de los datos de la Comunidad Foral de Navarra. Y ahí ya le decía también, señor Sánchez de Muniain, que usted ha hecho una pregunta en ese sentido. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto es impresentable. Y es impresentable también en los presupuestos. Porque miren, en los últimos 15 años, ¿cómo ha crecido la innovación tecnológica? ¿Cómo han crecido las TIC en España? ¿Cómo han crecido las TIC en la Administración Foral? ¿Ustedes se acuerdan hace 15 años cómo hacíamos la declaración de la renta? ¿O ustedes se acuerdan hace 15 años cómo nos atendían en urgencias? ¿Con un papel? ¿O ustedes hace 15 años cualquier tema que tenían que hacer con la Administración saben cómo lo hacían? ¿Ustedes saben cómo lo hacen ahora? Todo con tecnología. ¿Y qué presupuesto tenemos en tecnología? Seguimos teniendo un presupuesto muy similar, con lo cual se está maltratando la tecnología y se está maltratando, por lo tanto, el futuro de la tecnología, que también, por supuesto, es el dato. Por lo tanto, nosotros creemos que ahora mismo el Gobierno es vulnerable en cuanto al manejo de los datos y nosotros creemos que tenemos que constituir este observatorio de la gestión del dato no solo como gesto, no solo como guiño, sino porque también la Unión Europea nos exige un responsable en la gestión de datos. Digo que en los últimos 15 años ha crecido mucho las TIC en Navarra y en todo el mundo, por supuesto, pero es que en los próximos 5 años, en los próximos 5 años, va a crecer exponencialmente mucho más de lo que ha crecido en los últimos 15. Por lo tanto, o ponemos medidas o se nos van a encender las luces rojas que desde luego desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos encendiendo constantemente. Otra cosa es que ustedes no las quieren ver, pero nosotros una vez más encendemos la luz roja. Algo está pasando en Navarra y no se está poniendo atención a los datos. Tenemos que adaptarnos y desde luego por nosotros que no quede. Aquí se han presentado iniciativas de inteligencia artificial.
Se han presentado iniciativas de redes, de adaptación tecnológica, de conocimiento público y todo está conectado. ¿Y saben en qué está conectado? En el dato. Es que todos son datos. Es que el mundo es un dato y nosotros no nos hemos dado cuenta y tenemos que empezar por aprobar este tipo de iniciativas y que el Gobierno de Navarra se ponga las pilas, insisto, antes del 25 de mayo, no sé si vamos tarde, porque sí que hemos hecho una batería de preguntas, hace tiempo las hicimos, estamos esperando la respuesta de si el Gobierno de Navarra está o no adaptado a la DGPR. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo, como está todo conectado, lo que estamos pidiendo es que tenemos que crear esta oficina para el buen uso de los datos de carácter personal y desarrollar una estrategia de información a la población, porque la población también tiene que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes referente al dato, porque no me vale que de repente venga el problema de Facebook, salga a los periódicos y todos nos echemos la mano a la cabeza. Qué mal Facebook que utiliza nuestros datos, ¿verdad? Y ahí está el Gobierno de Navarra publicitándose en Facebook, que está muy bien, que está muy bien. Que está muy bien, pero tenemos que saber que estamos utilizando los datos de las personas, estamos utilizando los datos de los navarros para anunciarnos en Facebook. ¿Es legal? Absolutamente legal, pero no nos echemos las manos a la cabeza. Pero tenemos que informar a la gente que eso es legal y lo que no es legal. La gente tiene que saber para qué se utilizan los datos y para qué no. Y por eso creemos que el Observatorio Navarro de la Gestión del Dato es absolutamente necesario. Y ahora le digo aquí a los compañeros de Bildu, porque ¿saben ustedes quién está velando por la seguridad del dato ahora mismo en Navarra? La Agencia de Protección de Datos de Madrid. Ah, que les gusta. Yo que sé, es que a usted en Madrid les gusta. La Agencia de Protección de Datos de Madrid es la que vela por la seguridad y la que nos sanciona. ¿Saben que también puede haber una Agencia de Protección de Datos o una, como hemos dicho, un observatorio navarro del dato que se puede hacer en Navarra? ¿Sabe usted que los vascos lo tienen? ¿Sabe usted que los catalanes lo tienen? ¿Sabe usted que Madrid lo tuvo y lo quitó? Pero lo tuvo. Pues yo estoy pidiendo que lo tengamos como los vascos y los catalanes. Fíjense, dándole un poquito aquí la vuelta a la tortilla. Por lo tanto, nosotros lo estamos pidiendo para que pongan orden en el Gobierno de Navarra, para que se ponga orden y para que no volvamos a caer en el caos de lo que pasó con el WhatsApp hace poco con el Gobierno de Navarra. Un uso fraudulento de los datos de las personas, del que, por supuesto, nos tiraron de las orejas en la Agencia de Protección de Datos. Sí, nos tiraron de las orejas. Una falta grave por la chapuza de WhatsApp. Porque son datos, porque todo es dato y nos queremos comunicar y a veces nos queremos comunicar de forma fraudulenta. Y una vez que tengamos todo legalizado, que queda mucho recorrido en el Gobierno de Navarra, una vez que tengamos ese observatorio del dato y un responsable del dato, es cuando creemos que tenemos que empezar con la innovación, con la evolución y con la tecnología, porque es bueno. Tener toda esta información no es malo, tener tantos datos en el Gobierno de Navarra no es dato. Y aquí es donde empezamos a pedir que toda esta información, que es rica y que debe servir para todos y para el bien común, se explote toda esa información para el bien común. Y ustedes lo saben, si han leído la iniciativa, lo que tenemos que hacer es trabajar con los datos, aquello que se llama Big Data, para mejorar la vida de las personas, trabajarlo. Desde este observatorio, trabajarlo, porque ustedes saben lo que podría servir si nosotros entrásemos en las redes internacionales de investigación y diagnóstico del Servicio Navarro de Salud, si entrase y pudiésemos comparar diagnósticos con todo el mundo. Encriptados, sí, no se preocupen, que serían datos encriptados, pero imagínense a nosotros hasta lo que podríamos llegar en un buen diagnóstico. ¿Y ustedes se imaginan si el Gobierno en su hacienda foral utilizase como se deben utilizar los datos de los contribuyentes, la lucha contra el fraude, ¿qué profundidad tendría? Imagínense, podemos darnos cuenta que una persona que dice no tener ingresos está paseándose con un yate por los mares de Fuenterrabía. Perfectamente se puede detectar eso con un escrutinio del dato, y eso es luchar contra el fraude a través del Big Data. También podríamos trabajar, desde luego, en plagas, en el ámbito agrícola, en la igualdad de oportunidades en educación, con comparativa de notas, igualando colegios públicos, privados, igualando absolutamente las calificaciones, y todo eso, ¿cómo se hace? Con el dato, siempre se hace con el dato. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es utilizar todo esto para el bien común. Y es necesario explotar todo nuestro Big Data por mil cosas que podría estar toda la tarde hablando para la predicción de acciones delictivas que se está haciendo en múltiples ciudades. Se puede predecir las acciones delictivas a través de los datos que están en las redes sociales, en los blogs, en los foros, etcétera, etcétera. Se puede predecir, pero hay que invertir. También en un turismo inteligente, también en ciudades inteligentes, también en políticas de movilidad y no tener al Ayuntamiento de Pamplona que cada vez que le da el aire nos corta Pío XII o amabiliza aquí o nos pone yeso para luego picarlo y quitarlo. Esto todo se tiene que hacer desde luego con el dato. Por lo tanto, no veamos peligro en la tecnología, no veamos
peligro los datos porque el potencial es brutal y debemos trabajar, insisto, por el bien común. Miren, las empresas americanas, y ya acabo, recorren el mundo buscando talento para la gestión de los datos. En China hay una política específica de inteligencia artificial porque quieren liderar el mundo a través de la inteligencia artificial. Iniciativas aquí puestas encima de la mesa y todas ellas basadas por el dato. ¿Y nosotros en Navarra qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en Navarra? ¿No? Que como somos muy pequeñitos, pues no. Nosotros en Navarra, aunque seamos pequeñitos, debemos empezar a hacer algo y debemos de empezar a poner esto encima de la mesa. Y desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a cejar en el empeño de intentar poner siempre a Navarra a la vanguardia de la tecnología, trayendo desde luego estos temas a este atril o donde haga falta. Y por último, si me queda tiempo, me quería referir a la enmienda que me han presentado, que desde luego me parece que está muy mal. Así lo tengo que decir y no la voy a aceptar, por una razón muy sencilla, porque ustedes van 18.000 pasos atrás, y se lo digo con mucho cariño. No podemos caer en la brevedad del análisis en estos temas. Analizar, ustedes solo me han cambiado una palabra y han puesto en lugar de construir, analizar, que no hay nada que analizar, que hay que ponerse al día en la GDPR, que el 25 de mayo hay que estar puestos al día los datos, que Europa nos exige tener una gestión del dato, que Europa nos exige este observatorio. ¿Analizar el qué? ¿Analizar cómo nos pasan por encima el resto de comunidades? ¿Analizar cómo el resto de países se ríen de nosotros? Desde luego, con el Grupo Parlamentario Socialista en materia tecnológica no analizamos nada, pasamos a la acción.